Amigos televidentes, este es Negocios en Telemedellín y mi bienvenida es para Dani Múnera, que es el director de Economía de la Escuela de Ciencias Estratégicas de la Universidad Pontificia Bolivariana. Dani, bienvenido, qué gusto tenerlo por acá con nosotros para hablar además de un tema tan trascendental para la economía de un país como es la gasolina. ¿Cómo le ha ido? Muchas gracias, Juan Carlos, por invitarnos a tu programa y esperemos alrededor del tema de la gasolina dar mucha claridad en algunos temas puntuales. Dani, lo primero que nos llama mucho la atención al hacer el análisis del comportamiento del precio de la gasolina es que entre octubre del año 99 y octubre del año 2011 hubo un incremento del 280%. Eso significa que año tras año en promedio estuvo por ahí del orden del 11%, muy por encima de la inflación en un país como Colombia. Claro. Es bueno tener en cuenta, Juan Carlos, que los precios de la gasolina siempre han estado regulados, pero desde 1999 el esquema de regulación cambia. Se pretendía generar unos precios para que la empresa privada entrara a ser parte de la oferta y convertir esto en un mercado mucho más fluido y funcional. No obstante, esto no se ha podido lograr y hoy por hoy es un bien que todavía continúa regulándose, pero ya los incrementos en el precio de la gasolina están obedeciendo más a unas realidades económicas y de mercado que a unas realidades políticas. En 1999 el precio que tenía un galón de gasolina estaba alrededor de 1.600 pesos, claro, y era una tarifa muy política en este sentido. Como la gasolina moviliza personas y mercancías, claro, sí. Las personas que se mueven a través del sistema de servicio público, del sistema de transporte público, se veía favorecido con un precio de la gasolina intervenido por fuera de las realidades de mercado. Y desde ese punto de vista se pretendía beneficiar al usuario. Pero eso implicaba para una empresa como Ecopetrol, que es la única que produce gasolina, que tiene que subsidiar los precios de la gasolina para un efecto político. Y no puede generar inversiones en exploración, en tecnología, etcétera. Desde ese punto de vista, entonces, es que subsidiar los precios de la gasolina es muy contrario a las realidades del mercado. Claro. Entonces ahí es donde se empieza a hablar del desmonte a ese subsidio. Exacto, se empieza a hablar del desmonte del subsidio y se genera una fórmula para fijar los precios distinta. Sí. Hoy por hoy pues esa fórmula casi nadie la conoce y cada rato lo están cambiando, pero que de cualquier manera tiene unos componentes muy puntuales en términos de que tiene un componente que es el precio que cobra Ecopetrol, unos componentes en términos de sobretasas, impuestos, otros componentes en términos de transporte, otros márgenes de distribución. Y en general pues esto lo que va a sumar alrededor de los 8.900, 9.000 claro, pesos, que está el precio de la gasolina hoy. Dani, y en el momento en que se va desmontando el precio, o sea el subsidio, lo que se hace también es acercar ese precio a los estándares internacionales. Muchos analistas dicen que el precio de la gasolina en Colombia es uno de los más caros. Sí. Yo creo que eso es cierto, pero también hay que tener en cuenta que en muchos países ese bien específicamente tiene unos subsidios, unas intervenciones por parte de los gobiernos. Entonces, en Colombia es muy caro, es cierto. No obstante, pienso que está muy cercano a una realidad de mercado. Mire, Juan Carlos, si nosotros tomamos en cuenta que Ecopetrol refina gasolina, pero al mismo tiempo Ecopetrol exporta petróleo, entonces podíamos nosotros pensar que es lo que dicen todas las personas. Exacto, eso iba a decir, todo el mundo decía, pero si aquí tenemos, aquí está la gasolina, el petróleo, aquí hay petróleo, ¿por qué es tan caro? Entonces mire esto. Esa es la pregunta. En primer lugar, nosotros producimos gasolina, pero no alcanzamos a cubrir el 100% de las necesidades. ¿Qué tenemos que hacer? Explorar, sacar petróleo, claro, exportar petróleo y una parte del petróleo dejarla aquí para refinar gasolina, ¿cierto? Sí. Resulta que el petróleo que dejamos aquí para refinar gasolina no es suficiente para producir toda la gasolina que consumimos. Entonces tenemos que comprarle petróleo a otra empresa internacional para poder completar el insumo que vamos a transformar. Un barril de petróleo debe estar alrededor de 103, 105 dólares, ¿sí? Y a Colombia le cuesta producirlo mucho menos es, en términos de dinero, en términos de pesos colombianos, le está costando 57.000 pesos, mientras que en el mercado internacional está alrededor de 200,
105, alrededor de 180, 190.000 pesos, por redondear cualquier cosa, ¿cierto? Entonces, Ecopetrol, la parte, cada barril de petróleo que deja en Colombia para producir gasolina es un barril que dejó de vender en el mercado internacional. Claro, sí. Es decir, que eso es plata que no le entra a la economía colombiana. Entonces, ahí está como el gran dilema. ¿Qué hacemos? ¿Exploramos, generamos petróleo y vendemos el petróleo o nos quedamos haciendo gasolina? Si nos quedamos haciendo gasolina, queda muy barata. Sí. Queda muy barata, pero hay un costo de oportunidad supremamente grande, claro. Y es que no le vendemos el petróleo al resto del mundo y por lo tanto entonces nosotros dejamos de recibir dinero. Ahora, entre los grandes usos que tiene pues el petróleo, pues está la gasolina, claro está. Claro. ¿Quién consume gasolina? Ese es otro debate que hay en el fondo. Consume gasolina los que tienen que movilizarse en vehículos. En Colombia, la tasa de tenencia de vehículos está alrededor de 6 vehículos por cada 1.000 habitantes. Que ha crecido muchísimo, además, hay que decirlo, en los últimos años. Pero sigue siendo pequeña. Sí. Sigue siendo pequeña. Alrededor del 20-25% de la población tiene vehículo y es a ese 20-25% de la población a quien se le está vendiendo un combustible. ¿Muy caro? Sí. Pero la gran mayoría de las personas están movilizándose en vehículos o están utilizando los sistemas de transporte masivo. Claro. Eso en el fondo pues también tiene un componente de ambiente y es si el vehículo que se está utilizando consume gasolina, emite gases, distorsiona el uso del espacio público, pues hay que pagar por el uso del vehículo, sí. ¿Cierto? Y una forma de ello es generando esquemas de mercado. Pero además está pagando bien impuestos. Y además está pagando impuestos. Ese es otro problema. Ese es otro problema y es que parece ser que ahora que empiecen a entrar las reformas en el Congreso, la tan carraqueada reforma tributaria va a ser el punto para aprovechar y hablar del precio de la gasolina. Sí. Parece ser que eso se va a resolver por allá. Van a reducir los impuestos. Reducir los impuestos significa algo así, como unos 1.700 pesos en el galón, ¿cierto? Y eso se va a salvar por una vía política. Pero va a haber un debate muy importante en esto, y es la infraestructura nuestra, es una infraestructura muy precaria. Cada vez que hacen informes de competitividad, ranking de competitividad, pues a nosotros nos tocan los últimos puestos de una lista de cualquiera de países, ¿cierto? Pero siempre, en los últimos 10 o 15 años, siempre ha sido el factor infraestructura uno de los más críticos. Sí. No el único, pero sí uno de los más críticos. Y entonces la gran pregunta que hay en el fondo es, ¿y los impuestos que se pagan, a qué infraestructura se están invirtiendo? Porque tenemos una infraestructura muy precaria. La sobretasa a la gasolina está orientada a financiar sistemas masivos de transporte, como el Metro de Medellín. Y los impuestos, pues supuestamente tienen que verse reflejados en infraestructura, que no conocemos. Hay un dato muy fuerte. Entonces, claro, cuando dicen el precio de la gasolina está muy caro y va a subir otros 100, 128, cualquier cantidad de dinero, pues vienen las quejas, porque no bajan el precio de la gasolina. Si aquí tenemos petróleo, si nosotros lo podemos refinar, ¿qué es lo que está sucediendo? Y además yo pago unos impuestos que no se reflejan en infraestructura, ¿cierto? Ahí hay claro, sí. Entonces, las personas, con razón, digo yo, reclaman que la gasolina baje de precio, pero más que eso es que hay unos recursos que no se han invertido bien y entonces las personas no ven la contraprestación de unas buenas carreteras a través pues, del pago de los impuestos. Bueno, el tema de la gasolina y cómo viene impactando la inflación. Bueno, cuando nosotros hablamos de la canasta con la cual se va a medir la inflación, pues todos los productos que hacen parte de la canasta van a verse afectados por la movilización de los productos. En algún momento son transportados y claro, obviamente en el transporte hay gasolina. Y en ese sentido, entonces, tanto el ACPM como la gasolina están implícitos en todos los productos que van a movilizar. Sí. Ahora, me parece que desde el punto de vista de la participación de la gasolina en el índice de precios, por decir cualquier cosa, de 100 puntos, la gasolina puede estar participando alrededor del 1%. No se nota mucho, la verdad, pero es porque está implícita a través de todos los otros productos. Un incremento de la gasolina
como los que se han sucedido en los últimos meses, de 100 pesos, de 89, de 90 pesos, ¿cierto? Es un porcentaje muy importante, pero que no se traduce en el índice de precios del consumidor en un 100%, porque se distribuye a lo largo de todos los días. Necesariamente, al incrementar la gasolina, pues se traducirá en un mayor precio de los alimentos fundamentalmente, y por esa vía pues la inflación. Pero es más importante, sobre todo hoy por hoy, el impacto que tienen el clima. Sí. Los niños y las niñas no nos han dejado tener una oferta de alimentos que pueda traducirse en un mejor crecimiento de los precios. Dani, entonces quedan varias conclusiones. Por ahora seguirá subiendo, pero hay que estar muy atentos a lo que va a pasar en el Congreso con esa ley. Es cierto, alrededor de 1.700 pesos es lo que se terminará transando en términos muy políticos. Bueno, muy bien, este es Negocio en Telemedellín. Muchas gracias, Dani, por esos conocimientos tan importantes, compartirlos con los televidentes. Juan Carlos, a usted muchas gracias y siempre estaremos atentos.